Hola, hoy les quiero contar un poco de lo que fue la carrera del fin de semana, la carrera de Avirú, que era parte del Campeonato Nacional de Long Trail y era una carrera de 85 kilómetros, o sea, 85 kilómetros le llamaban, pero en realidad tenía supuestamente 88 kilómetros con 5100 aproximadamente de desnivel. Era en la ciudad de Independencia, que se encuentra en el departamento del Guairá, que es más o menos a unas 3 horas de la capital de Asunción. Para mí era como el tercer objetivo del año, porque el primero fue el Ironman 5150, que fue en abril, y el Ultra de Kings, que eran 50 kilómetros, que fue el segundo objetivo hace un mes justito. Entonces fue como la previa para mí antes de esta carrera. Después de hacer ese ultra de 50 kilómetros, hice como una semana de recuperación prácticamente, y después sí empecé a entrenar un poco otra vez, como 2 semanas de carga y una semana de prácticamente sin impacto, mucha natación, mucha bici, elíptica, pero sin descuidar tampoco la parte de la corrida. Y llegué súper bien. En la previa, incluso mi reloj me decía que estaba en mi pico de forma, y eso no es muy normal. Así llegamos al día de la carrera, que era sábado. El viernes salimos por la mañana, llegamos allá más o menos al mediodía como para almorzar. Almorcé ahí, fue una tortilla de papas que estaba en carga de carbohidratos. Iba tomando también durante ese día, tomé dos bebidas isotónicas para la hidratación, y también mucho líquido en general, mate y agua. Después del almuerzo ahí en la ciudad de Villarrica, que era donde me hospedaba, que estaba a media hora de la largada, después del almuerzo nos fuimos a entregar la bolsa que teníamos los de 85 kilómetros, que nos esperaba en el kilómetro 50, donde iba a estar nuestra bolsa y un asistente por corredor. Fuimos a la entrega de las bolsas, que era en lugar de la largada. Después ya volvimos a Villarrica, estuvimos ahí un rato en el hotel y traté de hacer una merencena bastante temprano, como a las 6. Comí vellú con cocido, seguía con la carga full y comí algunas galletitas. Seguía hidratándome y después salimos a hacer unas caminatas ahí por la plaza, modo tranqui ya. Y traté de dormir temprano y la verdad que pude dormir bastante bien. Según mi reloj dormí unas 4 horas. A la 1:30 nos levantamos, me preparé y nos fuimos ya a la zona de la largada. Llegamos como 40 minutos antes y empecé a hacer un poco de movilidad, saludar a la gente. Ni siquiera creo que fue como un calentamiento, más moverme un poco, no, para no estar frío, para no estar duro. Y foto aquí, foto allá, saludando a la gente que estaba ahí, otros corredores y gente que estaba nada más de modo apoyo. Después ya me fui a la zona de largada. Ahora les voy a hablar sobre lo que tenía puesto, lo que llevé durante la carrera. En los pies tenía el Salomon S-Lab Genesis, que la verdad que elegí por su comodidad. Ya había usado también en la carrera de Kings. Creo que le faltaba un poquito de agarre para la cantidad de barro que había, pero también creo que todos los calzados iban a resbalar ahí porque era muy jabonoso todo y había mucho barro. Y salí con la remera oficial del club porque era parte del campeonato, entonces tenía que usar, o sea, con la camisilla, que le hice un bolsillo detrás para poder llevar el botiquín, porque solo quería ir con el cinturón por una cuestión de comodidad. En el cinturón llevaba mi alimentación, que para cada parte de la carrera llevaba 4 botellitas con maltodextrina dentro. También llevaba una luz por si era necesario, llevaba el vasito, que era material obligatorio, y llevaba pilas extra en los bolsillos. También llevaba un poco de papel higiénico para un caso de emergencias que siempre hay que llevar por el monte. Tomé un isotónico antes de la carrera, y en la bolsa que nos esperaba en el kilómetro 50 puse 4 botellitas más
con maltodextrina que iba a agarrar ahí y llevar. Puse otra luz que es la que se lleva en la cintura y puse un par de medias y pilas extra por si algo pasaba y parecía que iba a pasar la siguiente noche también por el monte. Entonces, en caso de emergencia, también puse ahí. En cuanto a la alimentación, la estrategia era una botellita con 50 gramos de maltodextrina en cada puesto, ir recargando. Yo llevaba las botellitas cargadas, entonces en cada puesto le cargaba agua y tomar en el puesto 600 ml aproximadamente de isotónicos. Entonces llegaba al puesto, le pedía que me carguen el agua y mientras yo tomaba una botella entera de isotónicos, cargaba la botella y con eso salía en la mano. Y así hasta el siguiente puesto. La verdad que como el clima era ideal, no estábamos sudando demasiado como en otras ocasiones y con eso fue más que suficiente. También llevaba sal ya dentro de la botellita por el tema del sodio, así para no tener que estar consumiendo pastillas o otras cosas. Hasta que nos colocamos en la línea de salida, me coloqué más o menos en la tercera línea y salimos puntualmente. Como en la primera cuadra me puse al frente, la verdad que no esperaba ponerme al frente, pensé que iban a salir como locos, algunos que son conocidos por salir bastante rápido, pero me dejaron ir al frente y me fue muy raro eso. Lo que sí que salimos, primeras cuadras ahí de empedrado y cosas así. Iba con Iván, que se iba a mi lado, hasta que llegamos a la parte donde ya había mucho barro. Y en la primera parte donde entramos al barro ya tuve un resbalón, ya me preguntaron si estaba bien. Ya la primera caída luego así para inaugurarme ya. Y sí, estaba bastante barroso, bastante mojado. Y fuimos al frente con Iván hasta el kilómetro 7 aproximadamente. Salimos, según estuve viendo, nos íbamos entre 4:50 aproximadamente el ritmo a 5, porque era bastante plana toda esa parte. Y en la primera subida ya nos pasó Cristian Aranda. Y ahí yo ya supe que él se iba de nosotros y le dejé ir. O sea, yo iba a ir a mi ritmo, obviamente no iba a tratar de seguirle. Iván sí le siguió. Y se fueron. O sea, tampoco se fueron demasiado lejos, pero sí nos quitaban unos metros. Cada vez iban alejando un poquito más, ya no veía sus luces. Y yo hice dupla ahí con Camilo de la Cruz. Nos fuimos juntos un montón de tiempo, subiendo, bajando, íbamos hablando, la verdad que bastante. Eso fue hasta el kilómetro 25. Desde el kilómetro 10 hasta el 25 más o menos fuimos juntos. Al mismo ritmo, súper tranqui. Y incluso creo que demasiado tranquilo ya por momentos. Creo que teníamos como miedo ahí para bajar. Estábamos cuidando mucho. Era oscuro todavía, nadie quería arriesgar. Eran bastante técnicas las bajadas principalmente. Y como en el kilómetro 25 llega Gonzalo detrás de nosotros como un cohete. Viene bajando así en modo suicida y la verdad que no le esperábamos. Llegó rapidísimo y veo además en ese momento que Ever también viene con él. Y ahí digo, no, tengo que pegarme a Gonzalo porque si se va de mí ya no le vuelvo a cazar. Entonces la idea era que no se vaya Gonzalo, pero venía encendido. Y la verdad que en ese momento fue donde más me esforcé en la carrera para seguirle el ritmo y me pegué a él. Como él iba bajando, yo también volando detrás de él me tropecé bastante tratando de seguirle, pero pude por suerte. Fuimos con Gonzalo juntos intercambiando. Adelante él se iba unos metros, yo también, él se iba bastoneando full, yo sin bastones. Pero íbamos intercambiando, a veces él adelante, a veces yo, hasta que llegamos al kilómetro 35 donde había un puesto que era el que era antes del trayecto más largo, que eran 15 kilómetros aproximadamente con casi 1000 de desnivel. Y
ahí llegamos juntos, salimos juntos del puesto y en la primera subida sí fuimos juntos hasta la mitad más o menos. Y ahí le dije yo que iba a ir adelante y pensé que se iba a pegar a mí y no, poco a poco le fui quitando un poquito de ventaja, un poquito de ventaja, hasta que no sé en qué momento se quedó atrás él y ya no le volví a ver. Todo ese tramo fui haciendo solo, subiendo lo más rápido que podía. Una vez que me di cuenta que ya no estaba detrás de mí, traté justamente de aumentar esa ventaja porque siempre que le ves al de adelante como que te da esa seguridad, pero una vez que ya no le ves, creo que vas como perdiendo esa esperanza ahí. Ya llegué a la cima del Tres Candú. Ahí llegué a la cima del Tres Candú, que teníamos que hacer un poco ahí de ir por encima de los cerros hasta llegar a la bajada, que era una bajada con muchas piedras. Y cuando estábamos bajando me cruzo con unos bomberos y veo que en el fondo, ahí en la bajada, en el fondo mismo le veo a Cristian, que ya iba primero en ese momento porque unos kilómetros atrás le habíamos pasado a Iván, que la verdad que yo le vi bastante golpeado, ya bastante cansado en ese momento, y entonces el que a mí me preocupaba que me alcanzara de hacia atrás era Gonzalo. Tengo que admitir eso, que él era el que me preocupaba en todo momento. Le vi a Cristian y traté de bajar lo más rápido posible, pero él también me vio y creo que apretó un poquito porque ya no volví a verle. Entonces, al llegar al puesto del kilómetro 48 ya, o sea que en realidad tenía que ser el 50, pero que estaba en el kilómetro 48 aproximadamente donde teníamos la asistencia, me dicen que Cristian se va a 6 minutos. Y era una distancia difícil de recortarle a él porque me imaginaba que él iba bien, había muchas partes planas donde yo sabía que él me iba a quitar bastante ventaja, pero yo iba bastante bien, o sea, iba controlando mis esfuerzos, dándolo todo, pero también sabiendo que faltaba mucho todavía. Faltaban como 2000 de desnivel y unos 35 kilómetros. Al llegar al puesto de asistencia total, la verdad que me alegró verle ahí a mi hermana y a mi mamá porque no sabía si es que iban a llegar realmente porque habían preguntado el día anterior qué tan fácil era llegar y cosas así. Y además yo tenía planeado llegar ahí al mediodía y llegué como a las 10:30 aproximadamente y no sabía si es que ya iban a llegar. Por suerte, cuando llegué, estaban ahí y mi hermana era la que tenía mi asistencia. Me dieron mi bolsa, me quité todas las botellitas que tenía ya usadas, cargué las nuevas en mi cinturón, dejé las dos luces de cabeza que tenía, dejé ahí y me puse la luz en la cintura porque ya sabía, o sea, era casi seguro que si no pasaba una catástrofe iba a llegar con bastante luz. Entonces puse la luz de la cintura, que es mucho más ligera, mucho más cómoda, pero que no alumbra tan bien. Y salí con eso. Tardé unos 3 minutos aproximadamente, tomé ahí un isotónico entero, tomé un vaso de Coca-Cola y con eso me fui, cargué mi botellita de agua y con eso salí de ahí. Todos me decían que Cristian estaba ahí nomás que apriete y la verdad que es bastante difícil. Yo ya iba dándolo todo y más preocupado en que no me alcancen los de atrás. En todo momento yo iba imaginando que venían volando detrás de mí. La verdad que Gonzalo era el que más miedo me daba, que aparezca como un rayo de repente y que yo no sea capaz de seguirle el paso. Seguimos avanzando, o sea, seguí avanzando la verdad que en todo momento ya solo. Y en cada puesto me iban diciendo, Cristian está a 9 minutos, Cristian está a 10 minutos. Y desde el puesto en el que nos juntábamos con la gente de 50 kilómetros fui pasando a varios conocidos, otras personas que no conocía pero que me tiraban buena onda y todos me saludaban. La verdad que esa parte es muy linda. Hay algunas veces que nos da gusto mezclarse con los de otras distancias, por ejemplo en las bajadas donde hay mucha gente, preferís tener todo a tu disposición, pero la parte linda es cuando te vas cruzando, te tiran buena onda, alientan, te dicen a cuánto está el siguiente y eso da gusto, te levanta el ánimo.
También me pareció simpático que hay personas que me iban diciendo, Cristian está a 5 minutos de vos, a 6 minutos de vos. Habían otros que creo que calculaban un poco peor y me decían, se va como a media hora de vos, a 35 minutos, no, hace rato ya pasó. Pero ya el tiempo es distinto ahí para cada uno dependiendo de qué tan cansado vaya, supongo. En el penúltimo cerro tuve una caída bastante fuerte porque había un tronco atravesado en un sendero, o sea, era un tronquito. Y cuando puse mi pie izquierdo sobre el tronco, había sido muy resbaloso, tenía como un moho encima. Cuando puse mi pie izquierdo ahí, se fue para la derecha y me quedé como suspendido en el aire con los dos pies para arriba y me caí bastante fuerte sobre el hombro izquierdo y me di un golpazo. La verdad que me puse a tocar todo así toda esta parte porque ya tenía la mala experiencia de haberme roto la clavícula en una caída anterior. Después me di cuenta que todo estaba en orden, me golpeé un poco la pierna y ahí dije no, tengo que ir más atento. Después bajé todo ese cerro, teníamos bastante de calles otra vez muy barrosas por partes, llenas de charcos donde sí o sí teníamos que cruzar por el agua y sabía que me quedaba el cerro Mainumbú. Ahí varios me decían, en el cerro Mainumbú tenés que alcanzarle a Cristian en la subida, en la bajada, qué sé yo. Y pero ya sabía yo que estaba bastante lejos. También cada vez que tenía oportunidad miraba para atrás cuando habían caminos largos y veía que nadie venía detrás de mí, pero tampoco quería aflojar, quería dar lo mejor de mí, hacer también mi mejor tiempo, pero ya tenía prácticamente asegurado ese segundo puesto. Después, cuando terminamos con el Cerro Mainumbú, que es bastante dura la bajada, es lleno de cuerdas. Yo la verdad que por momentos hacía el famoso culopatín, que me iba nomás ya bajando así, o si no apuntaba a un árbol y corría hasta el árbol y ahí me atajaba. Pero pude bajar sin muchos problemas ese. Y al salir al camino ya sabía que quedaban unos pocos kilómetros planos ya y ahí había un montón de conocidos, ya se sentía la emoción de la llegada, ya había población, ya daba gusto. Hasta que ya fui encontrando a varios amigos que estaban ahí esperando a otros corredores, ya se sentía el calor de la llegada y ya conocía esa parte de carreras anteriores que había hecho la misma organización y ya todo era emoción, sabía que iba a llegar, que había cumplido el objetivo, bajé bastante el tiempo que tenía como objetivo y estaba muy contento, realmente mucha emoción ahí y cuando ya encaré el camino que llega a la meta, la verdad que una alegría increíble que solamente los que corrieron, los que corren, saben lo que se siente el haber cumplido con el objetivo de tanto tiempo. Y estaba la verdad que muy feliz, llegué, había bastante gente toda apoyando ahí, varios filmando y se siente muy lindo eso. Sobre la distancia real, que fueron bastantes menos de los que habían anunciado. No sé la verdad si es que tuvieron cambios de última hora o algo así, pero lo que tenía que ser casi 88 kilómetros, a mí me salieron 83, o sea, 5 menos. Y lo de la altimetría sí que fue bastante menos, que tenía que ser 5100 y a mí me salieron como 4300, un poquito menos incluso creo. Y no sé si es que se debió a algún cambio de última hora o fue mal medido, qué sé yo. Porque tampoco dieron el track de la carrera previamente, tampoco sé por qué. Pero bueno, fue muy duro, obviamente el circuito es el mismo para todos, pero creo que por esa diferencia estuvo ahí el tiempo antes que llegué, que finalmente fueron 12 horas con 42 minutos, yo había estimado 14 y creo que en esa diferencia estuvo esa 1 hora y 20 de diferencia. Sobre lo que me habían preguntado, hice una cajita de preguntas en el Instagram y me preguntaron si es que no me hicieron falta bastones. Y la verdad que yo soy fan de los bastones, pero para usar en la montaña.
porque creo que en el Ibituruzú, en Paraguay en general, cuando corremos por senderos que son muy finos, con muchas piedras, donde hay muchísima vegetación, muchísimas raíces y son subidas relativamente cortas, creo que la verdad que no es demasiado útil. No me parece tanto eso de por unos minutos de subida estar quitando el bastón, armando, después en la bajada estar otra vez guardando, que se va moviendo. Me parece un peso extra y a mí normalmente me gusta ir lo más ligero posible. Sí sé que son muy útiles, pero creo que para distancias en montaña, o sea, para terreno de montaña, en el que sean como senderos más pisados y subidas especialmente más largas, en las que tengas que ir bastoneando a full. También como nuestros senderos son bastante finos, creo que puede ir molestando donde tenemos que ir sentados bajando. No, la verdad que creo que no es lo más recomendado, pero es también algo muy personal. Al día siguiente era la premiación. Por la mañana a las 10 fueron bastante puntuales y nos dieron los premios, la medalla, que está muy linda, me gustó. Este era el de finisher. También premiaron el campeonato de la federación en la distancia long, que nos dieron la medalla, que acá se ve que es reciclada del año pasado, pero está bien, es lo que simboliza, es lo importante. El trofeo, que la verdad que está muy lindo, me gusta mucho. Segundo puesto, 85 kilómetros, está muy lindo. También en el kit teníamos el buff o cuellito, los de las distancias ultra, la remera y esta primera piel que también nos dieron, que la verdad que me gusta muchísimo. Y eso es todo, mi primer video en el que voy contando lo que fue mi experiencia en una carrera. La verdad que me fue demasiado bien, cumplí con el objetivo y espero que les guste y espero comentarios o que me digan cualquier cosita para mejorar o que quieren que hable en otro momento, en otro video, y muchas gracias por ver.